Norma 35 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Factores de riesgo psicosocial, identificación, análisis y prevención. ¿Cuál es el alcance de la norma? Para llevar a cabo la aplicación de la norma debemos tener claro cuál es su propósito y con ello delimitar su alcance. Los objetivos de la norma son detectar factores de riesgo psicosociales y problemas en el entorno laboral que afecten el desempeño de los trabajadores, tomar medidas para controlar y prevenir estos riesgos y mejorar el entorno laboral. ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosociales? Son los aspectos relativos a las tareas, como el ritmo de trabajo, la ambigüedad del rol. Otro factor es la organización del tiempo, por ejemplo, el horario y el turno de trabajo. Otros aspectos son como la estructura organizacional, o sea, la estabilidad en el trabajo, la comunicación y la participación en la toma de decisiones. Pero, ¿a quién aplica la norma? Aplica a todos los centros de trabajo en México, sin embargo, existen tres categorías. La primera son los centros de trabajo donde laboran hasta 15 empleados en el centro de trabajo. La segunda son donde laboran más de 15 empleados en el centro de trabajo. Y la tercera son los centros de trabajo donde laboran más de 50 empleados en el centro de trabajo. En cuanto a obligaciones, comparten tres de ellas. La primera, establecer en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. La segunda, adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable. Y tercera, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Sin embargo, cada uno tiene otras obligaciones. Para los centros de trabajo con más de 16 trabajadores se deberá identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales. También se deberá practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral o a los factores de riesgo psicosocial. Se debe llevar los registros de resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y de las evaluaciones del entorno organizacional, así como de las medidas de control adoptadas y de los trabajadores a los que se les practicaron exámenes médicos. Y si el centro de trabajo es de más de 50 trabajadores, también deberá evaluar el entorno organizacional para que sea favorable. La norma menciona que cada centro de trabajo deberá elaborar su propia política con base en las condiciones de su centro de trabajo y sus posibilidades. Las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable aplican a todos los centros de trabajo sin importar su tamaño. Algunas actividades para prevenir los factores puede ser difundir los logros de los trabajadores sobresalientes. Otra puede ser promover la ayuda mutua. También el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. Otra importante es el apoyo a los trabajadores de manera que puedan atender emergencias familiares. También se debe dar oportunidad a los trabajadores de expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora de las condiciones de su trabajo. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial deberá contemplar los siguientes aspectos. La falta de control sobre el trabajo. Las cargas de trabajo, ya sea que excedan la capacidad del trabajador o son cargas contradictorias o inconsistentes. La participación y manejo del cambio, así como la capacitación, son aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. A falta de ellos puede convertirse en un factor de riesgo. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Y la interferencia en la relación trabajo-familia. ¿Cómo se debe realizar la evaluación del entorno organizacional? La evaluación del entorno organizacional favorable deberá comprender los elementos siguientes. El sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares. Sin embargo, esta evaluación solo aplica en centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Esta evaluación debe realizarse como máximo cada 2 años. Ahora sabes los aspectos básicos de la norma oficial mexicana número 35 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.